Alicia Martínez Juan es directora del Festival de Poesía Boavir, que se desarrolla en Toledo, España, anualmente. También es periodista y gestora cultural. Vamos con ella. Y aquí con Alicia Martínez Juan, ella en España, nosotros aquí en Buenos Aires, afortunadamente nos podemos conectar, porque ella es la directora del Festival de Poesía Voice Vivex de Mediterráneo en Mediterráneo, un festivalazo, como recién hablamos fuera de esta grabación. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Pues estoy muy bien y encantadísima de estar aquí con vosotras, de compartir este ratito de abrazos poéticos y bueno, deseando charlar y contaros en qué consiste Boavir e invitaros, por supuesto, a disfrutarlo. Bueno, la verdad que es un festival que excede el estrictamente literario de la poesía, es como periodista, como gestora cultural, sos una verdadera co-creadora de vasos comunicantes entre personas, regiones, lenguas, y por eso los intereses y objetivos de este festival, como decía antes, exceden lo literario. Pero bueno, nos vas a contar cómo comenzó todo en esta sede de Toledo, España, de este festival que trasciende la región. Bueno, si tú ves que yo me paso de tiempo, me cortas, ¿vale? Porque me voy entusiasmando y soy capaz de llenar 2 horas hablando del festival. Afortunadamente te entusiasmas, afortunadamente. Bueno, nosotros estamos aquí viviendo en Toledo, ya somos toledanos de adopción, pero venimos de Valencia y en Valencia gestionábamos un espacio alternativo, un café literario, que bueno, fundó toda una generación de poetas y de movimiento poético a orillas del Mediterráneo. Era el Café El Dorado bar de arte colaborativo, y a partir de ahí pues empezamos a crear redes poéticas por toda España, también por Francia, empezamos a viajar, a hacer caravanas poéticas y a unir sensibilidades y a bajar la poesía a la calle y a los bares y a bajarlo un poco de la Torre de Marfil, ¿no? A partir de ahí, con la crisis del 2008, el bar acaba cerrando, nosotros tenemos que viajar hasta Toledo, y en Toledo, ciudad de las 3 culturas, ciudad símbolo del acercamiento, de tender puentes entre las diferentes culturas, pues contactamos con la directora internacional del Festival de Poesía Boavir, que se llama Maite Vallès-Bled. Ella es la directora también del Museo Paul Valéry de Sète, es un museo de arte contemporáneo y poesía. Y a través de una amiga en común, de Noni Venegas, una gran poeta española y argentina, bueno, pues a través de Noni Venegas conectamos y comenzamos pues esta posibilidad, este sueño que es Boavir, ¿no? Esto fue en 2012, para 2013 ya teníamos preparada la primera edición. El Festival Boavir se celebra, tiene su origen en Francia, en Sète, y se celebra allí, se celebra en Génova, en Italia, y actualmente lleva varios años celebrándose también en Ramala, en Palestina, y en Toledo, evidentemente, en España. Es un festival que no solamente tiende puentes poéticos, sino también físicos entre las diferentes manifestaciones culturales poéticas de todos los países implicados. Claro. Bueno, como decíamos antes, hay objetivos extraliterarios poéticos muy interesantes, con mucha inclusión de lo social. Contanos un poquito de eso. Bueno, nosotros creemos en la cultura como una herramienta de transformación social desde el principio. De hecho, El Dorado, activismo cultural, nace precisamente con la misión, hace más de 10 años, de pues embarrar un poco la poesía, de llevarla a la calle, como decía Heriberto Yepes, de que todo es poesía y de que a través de la palabra poética se encuentren las gentes, se encuentren las diferentes sensibilidades, nos reconozcamos en el otro, seamos otros, seamos todos. Y entonces, a partir de ahí empezamos a hacer una labor en centros educativos, en asociaciones de migrantes, de mujeres, y es una labor en la que
a través de la resimbolización del mundo, gracias a la palabra poética, somos capaces de tender esos puntos que nos unen en lugar de los puntos que nos separan y, por tanto, establecer un diálogo que al final no es más que ese camino de paz del que hablamos en el Festival de Poesía Boabdil. Boabdil, digamos que es nuestro buque insignia, nuestra bandera, pero durante todo el año tratamos, en la medida de nuestras posibilidades también y en la medida también de la colaboración por parte de estas entidades, pues a través de los versos, a través de la poesía, a través de las diferentes lenguas, hacer un trabajo social de recomposición del cuerpo. Nosotros siempre decimos que la poesía cura y salva en unos tiempos como los que nos ha tocado vivir, de pandemia y de crisis económica, social, de recursos, que no es solo una crisis que haya venido programada y provocada por la pandemia, sino que viene de muchísimo antes, es una crisis del mundo general y global. Pues creemos que la poesía es un camino, y es un camino que nosotros estamos dispuestos a recorrer desde la base, sin necesidad de que nos empujen, ¿no? Claro. Bueno, hacen un hincapié en la educación, ¿no es cierto? En la educación poética. ¿Cómo sería ese proyecto, ese plan? ¿Cómo está bueno, nosotros llevamos 2 años trabajando con la Diputación Provincial de Toledo, en poblaciones muy pequeñas, pedanías, en lo rural, en la España más vaciada, y lo que organizamos son talleres de poesía no para enseñar a escribir, sino para enseñar a mirar el mundo con ojos poéticos, para enseñar a ver la belleza, incluso allá donde no la hay a simple vista, y lo que hacemos son pues encuentros con poetas que, digamos, como si fuera la antigua barraca, ¿no? Como una caravana poética, van por los pueblos, hablan en los centros educativos, en las asociaciones, ya digo, de mujeres, de migrantes, y les leemos poemas, les hacemos entender esa poesía y les acabamos convenciendo de que la poesía en realidad está en ellos, la poesía está en ti, de hecho se llama el taller, está en ellos, está en su mirada, y que al final pues se trata de levantarse cada mañana con esa mirada poética para poder respirar este mundo que nos asfixia, ¿no? Estos talleres con la Diputación, por ejemplo, se extendieron el año pasado. Justo en estas fechas, justo nos cancelaron más de la mitad con un encuentro que le llamamos Conversando con Eva, Eva con H, y entre paréntesis, nosotros somos muy visuales. Y la idea era sentar a 2 mujeres, una poeta y una artista. La artista pues podía ser tuvimos una cantante de heavy metal, por ejemplo, tuvimos una actriz, tuvimos también otra música y otra poeta también. Y ellas lo que hacían era conversar con la poeta, no era un recital al uso, sino que en estas convocatorias, en este encuentro dentro del Festival Únicas, lo que queríamos era que encontrar detrás de los versos a la poeta, a la persona y a la mujer también, ¿no? Y encontrarla con la gente que había venido a vernos. Al final era como una especie de entrevista en el diván, donde casi que lo de menos eran los versos, ¿no? Lo más importante era pues, la mirada de estas mujeres en una complicidad divertida, con muchísimo humor y con muchísima reivindicación también, claro. Claro. ¿Qué te vuelve de esos encuentros, como vos decís, a veces en lugares más apartados, en lugares donde este acceso a lo poético estrictamente está un poco más limitado? ¿Qué te vuelve? ¿Qué anécdotas tenés de esos encuentros? Pues fíjate, yo participé en un encuentro en una biblioteca en un pueblito chiquitín de aquí de la provincia de Toledo, y tenía en el público fundamentalmente a las personas que participaban durante todo el año en el típico club de lectura de la biblioteca, organizado además por un hombre maravilloso, que es casi que es ese alma mater que hay en todos los pueblos, en todas las poblaciones, que es una persona que tira del carro, que les hace, que es realmente la gente de base que está trabajando con las personas, ¿no? Nosotros estamos poquito tiempo al final,
pero durante toda la charla, en la que de alguna forma desgranábamos lo que era un poema, la mirada que había detrás del poema, de repente una muchacha, una chica de apenas 14 años, con una historia familiar muy fuerte, muy complicada, muy compleja, pues se levantó, la animaron los compañeros y las compañeras a levantarse y a compartir sus poemas con nosotros, ¿no? Ella, de alguna manera, estaba como en una nube, absolutamente fascinada por estar ante una poeta. Yo le decía, pero que somos personas, que no somos famosos, ni dioses, ni youtubers, y que podía tocarnos y tal. Ella estaba como con miedo incluso. Y al final pues acabamos recitando ella y yo juntas, y era una chavala de 13 años, era una chica muy jovencita. Y luego pues estuve más de una hora hablando con ella, animándola a seguir escribiendo. Luego las mujeres que habían pasado por experiencias pues, con problemas y tal, pues vienen, te comparten. Los hombres también, los hombres al final, como cuando vas a una población así, ves una empatía impresionante. No es el mundo que vemos en las redes sociales, no es el mundo que vemos en los medios de comunicación, no es ese odio aparente que parece haber ahora entre las personas, esa irascibilidad constante, todo lo contrario. Lo que sientes en estos encuentros es la hermandad entre las personas, es esa hermandad que se produce mágicamente a través de la cultura, a través del teatro, de la poesía, de la música. Gente que te dice, bueno, me acabas de sacar de una depresión que llevo encerrada en casa 2 años y gracias, es el primer día que he salido. Esto me pasó en Valencia, por ejemplo, en un recital, después de estar recitando en diferentes bares, en una caravana también poética, en el Festival Intramurs, y de repente que se te acerca alguien y te dice, bueno, es que acabas de hacerme entender mi vida y de darme las herramientas para que a partir de ahora la entienda yo, ¿no? Y entonces, eso, una sola persona que escucha poesía y que le llega, ya es la misión cumplida. Exacto. Estamos en el Día de la Poesía. ¿Cuáles son las actividades para este día que tiene? Bueno, nosotros, fíjate que en esta situación en la que estamos, con las medidas de distanciamiento social, la mascarilla, el miedo también a salir, porque muchas veces no es tanto un miedo que se corresponda con una amenaza real, sino el miedo que nos hacen tener ante situaciones de posibles contagios, ¿no? Que evidentemente en un entorno abierto, con la gente separada, con las mascarillas, pues no se dan, pero a veces es que somos más papistas que el Papa y acabamos en la cultura como somos adalides de la cultura segura y necesitamos además también trabajar, o sea, vaya esa lanza, por favor, por el sector cultural que lo está pasando también terriblemente mal, pues se acaban cancelando proyectos, recitales de poesía que suelen ser además minoritarios, que no suelen ser problemáticos, sin realmente razones de peso que los tengan que cancelar. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos preparado es una toma de la ciudad por parte de los poetas. O sea, lo que queremos es que la gente saque sus libros de poesía a la calle, se siente en un parque, lea para sí mismo, lea para los demás, para los que tienen el entorno. No vamos a hacer grandes actos, lo que queremos es de alguna forma emular estas speaker corners londinenses o las zonas de libertad de expresión de Estados Unidos, estas zonas en las que alguien llega, se pone y lee, sin amplificación ni nada, lee para la gente que pasa por allí, como un rumor poético a tu alrededor, como un ambiente de poesía. Esto en una ciudad como Toledo es una emoción y una sensación impresionante, porque lo triplica en un escenario natural, histórico, patrimonial, como es la ciudad de Toledo. La actitud de escucha ante la poesía es otra, realmente te mete dentro de ese silencio que se necesita, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros lo que hemos llamado en este Día Internacional de la Poesía es a que la gente saque la poesía a la calle, a que la compartan con los demás, a que no se corten y lean en voz alta en las esquinas. Hemos puesto
4, 5, 6 esquinas, y luego también lo hemos hecho junto con los músicos callejeros. No sé cómo estaréis aquí, pero aquí el problema de la cultura es inmenso, ¿no? O sea, gentes que se han quedado sin absolutamente nada porque tienen contratos intermitentes, porque realmente su vida laboral depende de que haya cultura, de que se programe cultura, pero no la gran cultura de los teatros, de los auditorios, sino la pequeña cultura de los talleres, de las casas de cultura, de las poblaciones, del street art, del arte callejero. Y entonces todas estas personas pues lo están pasando muy mal. Entonces, de alguna forma queremos romper una lanza por ellos y unirnos a ellos y visibilizar pues ese trabajo escondido que hacen los artistas y que la gente lo reconozca cuando vaya por la calle y les eche unas monedas y les ayude pues a sobrellevar esta situación tremenda que estamos viviendo todos, ¿no? Así es. Bueno, Alicia, la verdad que la poesía y la hermandad son casi sinónimos, esto de crear lazos y de crear lazos entre la gente, las culturas, las lenguas. Es una tarea que este festival claramente hace con una práctica ya de muchos años y que logra sus objetivos. Así que en este día que vamos a festejar de la poesía, agradezco este encuentro que reafirma que la poesía estimula la imaginación para que creamos un mundo posible, más allá del real. Y eso la poesía lo hace realmente con mucha eficacia. Muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí con nosotros. Este lugar es para cuando necesites anunciar, programar, contarnos cómo va el festival a lo largo del año, su organización, sus objetivos, sus anécdotas tan amorosas como has contado que produce la lectura de la poesía en los grupos humanos. Así es que, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y a tu disposición. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros, y ya sabéis, en septiembre os esperamos en Toledo a todos y a todas, os estaremos informando. ¿Cómo no? Por favor, claro que sí, esperamos eso. Muchas gracias, Alicia. Y bueno, hasta la próxima para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.